Buenas tardes, ya creo, ¿no es cierto? Nuevamente por acá en familia, contento pues, tratando temas de suma importancia para la salud y para contestar las preguntas que ustedes deseen. Íbamos a hablar que Karen iba a ser la especialista, pero ahora vamos a hablar con usted como especialista de la adicción sexual. ¿Cómo comienza este tema de la adicción sexual? Bueno, cuando hablamos de adicción sexual o el sexo adicto, como le llaman, o hipersexualidad, que muchos también le llaman, comienza, por ejemplo, como una actividad sexual normal. Lo que pasa es que esta actividad sexual normal se transforma y se convierte en obsesivo, ¿no? O sea, la adicción sexual tiene que ver mucho con la parte obsesiva y compulsiva, de tal manera que el comportamiento de la persona ya es incontrolable, no lo puede controlar, a nivel del pensamiento, a nivel de la conducta, en todos los niveles. Hablamos que es por un tema de edades, ¿los jóvenes son más adictos o no hay límites de edad en este tema? Pero tenemos que diferenciar cuándo es adicción. Por ejemplo, hablamos de adicción cuando este tipo de dificultad comienza a dificultar en todas nuestras áreas de vida, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, ya sea con las relaciones familiares, ya sea o sea, en todas las áreas de nuestra vida nos perjudica. Ahí recién estamos hablando de adicción, porque una cosa es tener relaciones sexuales normales, como todo, que no afecta a ninguna área. Se convierte en adicción cuando ya está dificultando las 24 horas del día ese tipo de conducta, y muchas veces también las personas, por ejemplo, adictas, están pensando constantemente en eso, en tener relaciones sexuales a cada rato, y su vida está mayormente centrada en lo que es el sexo. ¿Se podría decir que esto es como una enfermedad? Bueno, yo creo que más que una enfermedad, es un síntoma. Hay psicólogos que sostienen que es una enfermedad, yo pienso que no, porque detrás de ese problema está la enfermedad. Por ejemplo, una persona con carencia afectiva, que no ha tenido padres, una persona con baja autoestima, una persona insegura, una persona que tiene problemas de relaciones familiares, puede llevar a este tipo de conducta. Como es igual el caso que el drogadicto, por ejemplo, un drogadicto que no ha tenido familia, entonces como un mecanismo de defensa, de escape se va a la droga, o al alcohol, o a la ludopatía que está de moda. Igualito, una persona que tiene problemas emocionales, que es carencia de afecto, problemas de autoestima y inseguridad, no sabe cómo resolver ese conflicto, y sin darse cuenta lo lleva a lo que es a la parte sexual como una conducta obsesiva compulsiva. Doctor, ¿cómo detectamos, cómo las personas que están en su casa dicen, puedo detectar una persona que tiene adicción? Muy fácil, pues, porque esta persona que tiene, mayormente cuando van, por mi experiencia clínica, cuando van los pacientes a mi clínica, yo veo que los pacientes no dicen que tienen problema de adicción sexual, sino dicen, tengo sueño, no tengo concentración en los estudios, no tengo concentración en mi trabajo, tengo ansiedad y muchas veces depresión. Esos problemas que se están dificultando tiene que ver mucho con lo que es la hipersexualidad, ¿de acuerdo? Recordemos que antiguamente se llamaba ninfomanía o se le llamaba satiriasis, ¿no?, en el hombre, pero esos términos ya han quedado prácticamente desfasados porque actualmente estamos hablando de la hipersexualidad, como dice pues el manual del diagnóstico de enfermedades mentales, lo califica actualmente porque ha salido un nuevo manual que es el DSM-5. Él habla de las enfermedades, básicamente es de hipersexualidad y no toma en cuenta ya lo que es la ninfomanía. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias si dejamos que esto transcurra en nuestros familiares? Bueno, las consecuencias a nivel familiar, pues evidentemente que va a haber separaciones, porque la mujer, es que el problema del adicto sexual o la hipersexualidad es que este personaje no se contenta con estar solamente con su mujer, y muchas veces quiere estar cada rato en el sexo. Su pensamiento es obsesivo y compulsivo, repetitivo, quiere estar piensa en el sexo, todo lo reduce al sexo. Y esta persona, a pesar que tiene su mujer, también se masturba, usa la masturbación, también, por ejemplo, busca prostitutas, está con las pornografías, se mete con personas de repente que no conoce. Ya es demasiado, ya. Claro, estamos hablando pues evidentemente de una conducta obsesiva compulsiva. Doctor, pero estamos hablando solamente ahorita como hombres, ¿no? ¿Esto también es viceversa en hombres y mujeres? Sí, pero mayormente sean los hombres. O sea, vamos a suponer un 6% en los hombres y un 2% en las mujeres. Cuidado, Manuel, ¿ya ves? Doctor, ¿por qué normalmente esto de tener esa enfermedad es parte ya de una enfermedad, es síntoma de ser promiscuo, ¿no? Claro. Hay muchas teorías con respecto a lo que es este tipo de problemas, ¿no? Muchas veces sostienen de que es problema de los neurotransmisores. Entendemos que nosotros en el cerebro tenemos sustancias químicas, por ejemplo la dopamina, la acetilcolina, la norepinefrina, la histamina,
etcétera. Son sustancias químicas que todos tenemos en el cerebro. Se dice que a nivel fisiológico, los que tienen este tipo de problemas tienen alterada la sustancia química que es la dopamina, ¿no? Y cuando la dopamina está alterada, genera este tipo de reacciones. Pero yo pienso que también, aparte de esto, niños, por ejemplo, o jóvenes que están expuestos, pues, por ejemplo, a la pornografía constante, ¿no? Inclusive los medios de comunicación masiva contribuyen a eso. Vemos pues películas porno, están todo el día. Entonces eso también está estimulando sexualmente al adolescente. Y también puede haber problemas, pues, dificultades en cuanto a los traumas, ¿no? Por ejemplo, un niño que ha sido traumado, está comprobado o ha tenido una violación, también puede generar este tipo de problemas. Y sobre este tema tan diferente, pues, que no habíamos tratado antes, ¿es solo sexo, la adicción sexual, o de repente puede causar que una persona se vuelva un violador? Ah, ya, en el caso extremo sí, claro. Por ejemplo, ya estamos hablando de los extremos, ¿no? Porque como la misma persona tiene este síntoma, que es adicto, que es hipersexual, está buscando constantemente esas estimulaciones sexuales por carencia afectiva, porque hay vacíos existenciales. Entonces, el extremo puede haber asesinato, incluso violación, eso es cierto. Doctor, si bien no es cierto, hemos visto ya consecuencias, los síntomas, ¿cómo prevenir? Ah, muy interesante, ¿cómo prevenir? Bueno, si lo vemos de un punto de vista ya de la educación, en primer lugar, los niños, ¿no? Los niños tienen que evitar a los padres que los niños vean, pues, películas pornográficas. A veces en las mismas novelas pasan algo, ¿no? Escenas. Claro, y los niños están viendo ahí, pues, ¿no? Otra cosa podría ser también, por ejemplo, de que a estas personas, los niños, hay que darle mucho afecto, mucho cariño. Es que el problema de adicción al sexo no es el problema en sí, como decía, es un síntoma. Es más abajo de ese problema, hay carencias. Por ejemplo, si yo tengo un adolescente o un joven que tiene este tipo de problemas y va a mi consultorio y yo lo analizo, voy a ver, por ejemplo, que tiene baja autoestima. Trabajando su baja autoestima, su seguridad, ya no va a tener problema de esto. ¿Por qué? Porque ya va a tener la seguridad para afrontar situaciones y poder resolver sus conflictos. O sea, el síntoma esconde el problema que está abajo. Una persona que ha tenido carencias afectivas, que no ha tenido amor por parte de sus padres, sin darse cuenta lo lleva, hay un vacío. Ahora, ¿cómo lo llena ese vacío? Mediante la ludopatía, mediante el alcohol, la droga o también el sexo. Si solucionamos los problemas de fondo, entonces eso también se va a resolver. ¿Por qué? Porque el problema de sexo adictivo tiene que ver mucho con los trastornos compulsivos obsesivos. En otras palabras, hay mucha ansiedad. Y hay que trabajar la ansiedad y la depresión si es posible, ¿no? Doctor, ¿qué recomendaría usted a las personas que han visto en su familia o parte de alguien en el hogar, pues tiene estos síntomas? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Si bien es cierto, a veces uno no puede meterse en ese ámbito porque a veces dicen, no, ya es grande, no me va a hacer caso, ¿qué me va a decir?